Buenas, mi nombre es Gina Margarita Navia Ortiz, soy estudiante de primer semestre de Derecho Nocturno de la Universidad del SINU y pues en esta oportunidad vengo a conversar un tema relacionado con la crisis de la soberanía del Estado. Pues inicialmente, para entrar un poco en materia, voy a definir lo que es el Estado, vamos a definir lo que son esos dos momentos de la soberanía, como son la soberanía moderna y la soberanía posmoderna, y también voy a entrar a definir lo que son las dos dimensiones de la soberanía, como son la soberanía interna y la soberanía externa. Posterior a ese, pues también vamos a hablar ya en materia sobre lo que es la crisis de la soberanía del Estado desde los interrogantes y teorías de uno que otro autor, específicamente desde la teoría de Hegel. Pues empezamos definiendo lo que es el Estado como tal desde esos tres elementos que lo conforman, como son territorio, pueblo y soberanía. De territorio podemos decir que hace alusión a esa parte física, a esa extensión geográfica sobre la cual se asienta determinado Estado. Se dice pues que el territorio es lo que delimita la acción soberana del Estado y que por tanto no se concibe que pueda existir un territorio sin que, un Estado sin que exista un territorio. Por pueblo podemos definir que hace alusión a ese grupo humano, a ese conjunto de personas que por tener una vinculación jurídica permanente dentro de ese territorio van a adquirir esa calidad de ciudadanos. Y por soberanía entendemos pues que es una unidad que es indivisible, que es inalienable y que es imprescriptible. Es indivisible desde el punto de vista de que la soberanía es una sola, las soberanías no son varias dentro del mismo Estado, pues definitivamente, así como no se concibe la existencia de dos soberanías o más dentro de un mismo Estado, tampoco se concibe que una soberanía esté dividida en diferentes partes. Por otro lado, se dice que es inalienable porque la renuncia a la soberanía pues significaría la desaparición de lo que es el pueblo, que también sería la desaparición de la nación e incluso la desaparición del mismo Estado. Y pues que es imprescriptible porque no tiene una duración delimitada dentro del tiempo. Desde este punto de vista, los tres aspectos, territorio, pueblo y soberanía, son de suma importancia para que podamos hablar de que estamos frente a un Estado. Tomando la definición de Estado desde estos tres aspectos, como son territorio, pueblo y soberanía, pues podemos decir que se configura definitivamente un nuevo concepto de lo que es Estado, sumado a esto lo que es la sociedad de red, lo que es los flujos de información, lo que son los tiempos virtuales, y que al mismo tiempo constituye, obviamente, lo que es una nueva configuración de la soberanía. Desde este punto de vista, pues en la lectura que se ha elegido para hacer esta presentación aparecen dos autores que hablan sobre esa configuración de ese nuevo concepto de soberanía, como son Antonio Negri y Michael Hart. Ellos hacen alusión a lo que son dos conceptos, imperio e imperialismo, y pues consideran que el paso de la soberanía moderna a la soberanía posmoderna está marcado por ese paso del imperialismo al imperio, no el imperialismo desde el concepto tradicionalmente considerado, porque podríamos decir que entre imperio y imperialismo no hay una característica específica. Sin embargo, estos dos autores exponen eso, exponen que en cada uno de los momentos de la soberanía, es decir, en la posmoderna y en la moderna, que estuvo anterior a esta posmoderna, se identifica un predominio de determinados factores que hacen que ellos identifiquen el predominio del imperialismo o del imperio. Desde este punto de vista, pues podemos decir que pues estos autores definen lo que es la soberanía moderna y la soberanía posmoderna. En la soberanía moderna definen que estaba representada por lo que es el imperialismo, que ese imperialismo prácticamente estaba básicamente centrado en lo que era el monopolio de la fuerza, el monopolio del dominio expansionista de un Estado sobre otro Estado, el dominio de la fuerza de un Estado sobre su misma población y sobre sus otros Estados, la necesidad de los Estados de pronto de expandirse hacia otras partes del planeta y trasladar su poder y su dominio hacia otras partes del planeta. Se veían las colonizaciones, generalmente de estados más grandes hacia estados más pequeños. Los estados estaban cerrados sobre sí mismos, sobre su territorio, y tenían sus fronteras bien marcadas, bien delimitadas. Entonces, básicamente lo que hacían era
la necesidad de querer colonizar otros estados para ellos expandirse a nivel de territorio, y ese estado que era colonizado pues perdía su soberanía y adquiría la soberanía pues del estado que lo estaba colonizando, al tiempo que perdía sus símbolos propios, que perdía su bandera, que perdía su escudo, y que pasaba a funcionar como una extensión de ese estado que lo había pues colonizado, que lo había conquistado. Pero dentro de la característica de esa soberanía moderna vamos a enfatizar, vamos a centrarnos más que todo en lo que es que en la soberanía moderna había un predominio de lo que es la soberanía interna. Más adelante explicaremos a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía interna o de soberanía externa. Por su lado, se dice que con respecto a la soberanía moderna, pues que era una soberanía que estaba basada en el imperio, y que en ese imperio estaba basado, se constituía a lo que era el imperio mundial, y que por tanto las fronteras de los estados eran más flexibles, había predominio del mercado, había predominio de la cultura a través de los flujos de información, de la sociedad en red, de la conexión de los estados a través de las redes, que no había tanta delimitación de lo que es el territorio, que había monopolio y ampliación de la velocidad de la información, y que este aspecto se convertía en una pieza clave para esa nueva forma de dominación, y que como parte de que en este momento de la soberanía se construye a partir de lo que es el imperio mundial, olvidaba un poco la soberanía interna y se centraba más que todo en fortalecerse a nivel externo. Pues desde este punto de vista, hablando de lo que es el imperio, Michael Hart, uno de los autores que propone esta nueva configuración de la soberanía, pues nos dice que el imperio es ilimitado en tres aspectos: desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista social. Que es ilimitado desde el punto de vista espacial, desde la óptica de que no hay nada que se pueda escapar a su dominio, de que todo debía estar bajo su control. Que es ilimitado a nivel espacial porque definitivamente era eterno y no tenía de pronto limitación dentro del tiempo. Y que es ilimitado a nivel social pues porque lo que buscaba el imperio era pues dominar toda forma de vida, toda experiencia de vida humana. Entonces por eso a nivel social también pues era ilimitado. Desde este punto de vista pues aparece Hegel, que dice que a pesar de pronto de las características que se ha definido de lo que es la soberanía moderna y de la soberanía posmoderna, cada una se centra en una dimensión de la soberanía. Como decíamos, la soberanía moderna se centra en lo que es la soberanía interna, mientras que la soberanía posmoderna intenta fortalecerse más a nivel externo, olvidando un poco la reafirmación de los estados a nivel interno, de la soberanía del estado a nivel interno. Desde este punto de vista, pues Hegel propone que definitivamente ninguno de los dos momentos de la soberanía, ni la moderna ni la posmoderna, articulan estas dos dimensiones de la soberanía, y que cada una se centra en una, que lo ideal pudiera ser que desde determinado punto de vista se pudiera hablar de que en la soberanía posmoderna, que es la soberanía que estamos viviendo actualmente, pudiera existir un fortalecimiento a nivel interno, pero sin olvidar también el fortalecimiento a nivel externo. Un poco para definir lo que es la soberanía interna y la soberanía externa, pues Hegel define que definitivamente al hablar de soberanía interna nos estamos refiriendo a esos poderes internos del Estado. Esa sería la dimensión ideal de lo interno, sería esas características, esas propiedades del Estado, esos poderes del Estado a nivel interno, de pronto de tratar de buscar soluciones a sus problemas, de pronto creando a nivel interno todos los medios de conciliación, de mediación, de pronto buscar respuestas a través de la creación de políticas, a través de la creación de proyectos que sean incluyentes dentro de su territorio, de pronto crear organismos que puedan servir de mediadores entre el Estado y entre las mismas personas del Estado. Cuando hablamos de la soberanía externa, ya nos estamos refiriendo más que todo a lo que son esos poderes a nivel externo, que la idealidad de la soberanía externa son los acuerdos, son los tratados, es esa armonización con los estados, con los otros estados, pues a través de que el soberano sea quien pueda elegir entre la guerra y la paz. Hablamos aquí en este punto de la importancia de los derechos a nivel internacional, de los acuerdos bilaterales, de ese derecho internacional que está basado
básicamente en que esos acuerdos que se hacen entre un Estado y otro deben ser respetados en esos acuerdos bilaterales y en esa necesidad de armonizar con otros Estados. Pues desde este punto de vista aparece Hegel con su teoría, donde él dice que la soberanía interna y la soberanía externa pues deberían articularse, deberían ser una sola, desde el punto de vista de que es importante, sí, que los estados se fortalezcan a nivel interno, porque eso hace que se fortalezcan y que impidan que puedan ser colonizados por otros estados, pero que también es importante fortalecerse a nivel externo para poder contrarrestar esos factores que puedan afectar al Estado a nivel interno y que puedan también hacer que este Estado pueda desaparecer, que pueda ser colonizado por otro. Pues bueno, desde este punto de vista, pues Hegel hace una comparación entre lo que es el estado de naturaleza de los individuos con la relación entre los estados, es decir, esa relación entre un estado y otro. Entonces, basado en esto, pues él menciona unos puntos que dice que se relacionan y que en definitiva son características que, valga la redundancia, caracterizan a los estados en ese estado de naturaleza. Que dice él que habla de un deber ser conceptual en el que, como les decía, se articulen esas dos dimensiones de la soberanía interna y la soberanía externa, y que puedan ser una sola, y que definitivamente que este deber ser conceptual, básicamente lo que es el reconocimiento de un Estado y de otro Estado, el reconocimiento entre esos Estados y el respeto por la soberanía interna de cada uno. Desde este punto de vista, las características que les mencionaba, que menciona Hegel con respecto a los estados, dice que pues los acuerdos se pueden abolir en cualquier momento, porque precisamente la idea es que esos acuerdos estén basados en la soberanía de cada uno y en los acuerdos llevados por cada uno de los estados. Que si esos acuerdos son abolidos, que sea por voluntad de las partes, y que en la medida de lo posible se puedan construir otros acuerdos que se adapten a las necesidades de ese momento de esos dos estados entre los cuales se está llegando a ese acuerdo. Pues obviamente también dice que los estados entre sí se oponen precisamente porque cada uno en su estado de naturaleza trata de pronto de buscar soluciones a sus problemas, dejando de lado o restando la importancia a lo que son los otros estados, y cada uno va a tratar de buscar beneficio propio. Definitivamente dice que al no haber una instancia superior a los estados, esa reafirmación de la que él habla, ese deber ser conceptual, la respuesta siempre va a estar basada a partir de los estados en acciones bélicas, en acciones que de pronto tienen que ver con guerras de conquista, guerras de expansión, porque cada estado va a querer reafirmarse a otro. ¿Qué dice él? Que con respecto a esto, desafortunadamente cada estado es quien va a definir si elige la paz o si elige la guerra, pero que lo importante es que se respete entre cada uno de los estados la soberanía de cada uno de ellos. Pues desde este punto de vista, ya entonces sí, entrando a hablar un poco acerca de lo que es esa relación entre esos estados, pues vamos a hablar un poco de lo que es ya la crisis de la soberanía del Estado. En este punto pues ya entra lo que es la globalización. Se dice que la globalización limita al Estado en ese proceso de pronto de controlar, de proteger a su Estado, de pronto de construir un proyecto político que dé respuesta a las necesidades internas de su Estado, pero que también a nivel externo pueda proyectarse y pueda obtener resultados positivos con respecto a cada una de las necesidades que tiene. Pues desde este punto de vista aparece Habermas, y Habermas nos dice que la cuestión no está de pronto en definir cómo se hace, cuál de las dos soberanías es más importante fortalecer, si la interna o la externa, sino que la cuestión está en de pronto identificar cómo todos los estados, la soberanía de todos los estados puede ser incluida dentro de este nuevo concepto de soberanía. Desde este punto de vista pues se plasma un interrogante basado en lo que decíamos de la influencia de la globalización sobre los estados, y él dice: ¿será posible que estos factores negativos, que estos factores nocivos que ha traído la globalización puedan ser puestos bajo control, ya no pensándolo desde el punto de vista de los estados, sino ya teniendo en cuenta un nivel global, un nivel mundial? Si esos factores nocivos pueden ser puestos bajo control. Desde este punto de vista, pues él, tratando de dar una respuesta a este interrogante, hablamos de Habermas dice:
de pronto mirando el contexto a nivel mundial, podemos mirar que en determinadas partes del mundo hay avances que nos puedan llevar a pensar que este control sí puede ser llevado a cabo, que este control sobre esos efectos negativos de la globalización sí pueden ser puestos bajo control. Por ejemplo, en Europa y en muchos países capitalistas ya se tiene un proyecto político que es productivo a nivel del mundo, ya estamos hablando de igualdad, estamos hablando de inclusión de los ciudadanos, estamos hablando de el proceso de autorregulación, autolegislación, es decir, que las personas que cumplen las leyes tienen la posibilidad de ser ellos quien puedan construir estas leyes y entre otros factores que son positivos, pero también vemos que a nivel de los estados, ya hablando internamente, estamos mirando que el Estado-Nación ya no está siendo del todo eficaz porque al momento de adaptar ese capitalismo y todo ese proceso de globalización al propio Estado, ya se está viendo, se está quedando corto, se está viendo limitado desde este punto de vista, al punto que ya esa adaptación del capitalismo y la democracia están teniendo problemas de funcionamiento. Desde este punto de vista, pues Habermas también nos menciona que ese efecto nocivo de la globalización es difícil que se ponga bajo control y que los efectos se ven más que todo evidenciados en la desregulación política, en la desregulación de las leyes, en lo que es la pérdida de las costumbres tradicionales, en lo que es esa inequidad entre las transacciones económicas. Y pues él definitivamente nos menciona por último, ya para cerrar, 3 aspectos que él considera que son los aspectos que han llevado a la privatización de la soberanía del Estado-Nación. Él menciona por un lado la pérdida de la capacidad del control estatal y de la autonomía, pues nos dice que ya los estados no son autónomos, que ya los estados han perdido esa capacidad de pronto tener control sobre su propio estado. Aparte de eso nos menciona el creciente déficit de legitimación en el proceso de decisiones. Nos dice que ya las decisiones que están tomando los estados no están dando respuesta ni a la voluntad ni a la opinión de los ciudadanos, sino más que todo a factores externos, olvidando los factores internos. Y muy relacionado con eso, la progresiva incapacidad del Estado de dar pruebas con efecto legitimador de esas acciones de comando y de organización. Es decir, ya de esas acciones que está teniendo, que está llevando a cabo el Estado con respecto a sus ciudadanos, con respecto a la población, ya no está teniendo la posibilidad de dar evidencias a los ciudadanos, de pronto evidencias que puedan legitimar esas decisiones, esas acciones que está llevando a cabo, como por ejemplo la posibilidad de crear a nivel interno, a nivel de pronto económico, la posibilidad de crear proyectos políticos que puedan estar basados en ese tema de reinversión, de recuperación de impuestos, de reinversión dentro de la sociedad, dentro de su estado, para lograr factores positivos y efectos positivos dentro del mismo. De pronto ese recaudo de los impuestos que puedan ser reutilizados y reinvertidos en factores sociales, en factores que puedan ser productivos y benéficos para la sociedad. Pues ya de pronto para terminar, a manera de conclusión podemos decir que la globalización significa definitivamente la ruptura de fronteras a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, y pues que definitivamente esta globalización tiene efectos nocivos, que definitivamente la tarea del Estado está en mirar cómo puede fortalecer su autonomía interna sin olvidar las personas que hacen parte de la población, sin olvidar los ciudadanos y sin olvidar que esa respuesta que pueda estar dando en realidad puedan dar, valga la redundancia, dar respuesta a esas necesidades reales que están creando las personas, de tal manera que estos ciudadanos como parte del Estado, como parte legitimadora del Estado, puedan dar fe de que el Estado está cumpliendo con su función de pronto de responder a esas necesidades y que esas necesidades puedan ser legítimas. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta presentación.